hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Y cuál es el propósito? Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sobre ese texto nos basamos para ampliar un poco sobre el tema de los dones. El último don que vimos, ¿se acuerdan cuál fue? Un don no querido por muchos. ¿Cuál fue? Celibato, ¿no? Lu, ¿tenemos el power? Dijimos que del Nuevo Testamento hay una persona solo que lo nombra y es el mismo que posee el don, que ¿quién fue? Pablo, ¿no? Y dijimos que es un don que posiblemente también en la antigüedad algunos fueron capacitados con ellos, muchos profetas que vemos que lo quisieron, lo hicieron y no lo podrían haber hecho si no era en soledad, con una familia a cuesta quizá no hubiesen podido tener el ministerio que tenían. En el caso de Pablo fue similar, cuántos viajes, cuánto sufrimiento, cuánto padecer, por eso fue la dotación especial de Dios hacia él. Hablábamos un poco esto de cómo la historia después quiso poner en alto el tema del celibato y darle una categoría espiritual mejor que el matrimonio. Esto no es algo bíblico, simplemente es voluntad de Dios que así sea, ni el celibato es superior espiritualmente al matrimonio, ni viceversa. ¿eh? Muchos hemos visto a lo largo del tiempo, se casaron, dejaron de asistir, dejaron de servir a Dios y parece que el matrimonio les jugó en contra. ¿Qué les pasó a esas personas? Y no sabemos, algunos eligieron mal. Y siempre el que está abajo termina empujando al que está arriba y te termina nivelando hacia abajo, ¿no? El yugo desigual no es solamente para un cristiano y un inconverso. A veces en la misma iglesia también encontramos personas que sirven a Dios con fuego y otros que les gusta solo calentar el banco. Y el que calienta el banco siempre va a tener más fuerza. El que tira de abajo, más difícil subir que dejarse bajar, ¿no? Es una gráfica nada más. Pero hemos visto esto a lo largo del tiempo también. Hermanitos que parecían que servían, que venían, se casaron, ¡pup! Se pincharon, desaparecieron, algunos ni se congregan, e incluso buscando cosas que el mundo busca. Mejorar su trabajo, mejorar su estatus, mejorar. Todo en lo que tiene que ver con, dice, buscad que el reino y todo lo demás será, pero a veces buscamos solo la añadidura. Queremos la añadidura, no queremos el reino de Dios, no lo buscamos. Y estamos invirtiendo que el orden de Dios. Y esto pasa. Por eso es que el matrimonio no es tampoco una escala espiritual superior. ¿Sí? Lo que tenemos que buscar en la condición que estemos, ¿qué es? Agradarle a Dios, servirle, porque el fin, como dice Pedro, es para que en todo sea que Dios glorificado. Cualquiera sea mi situación, Pablo también lo sabía a esto. ¿Sí? Así que importante entender también esto. Así que bueno, de toda la lista de dones que vimos, creo que si bien ha sido un poco resumido y era algo que simplemente quería recordar, porque entiendo que todos nosotros conocemos, nos quedaba hablar un poco de algo que surge recién a partir del siglo XX, con el nacimiento de los movimientos más carismáticos, un debate que no se dio antes y que es el cesacionismo versus el continuacionismo, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué palabras tan...? Bueno, simplemente es pensar o entender si los dones de señales, como son, por ejemplo, lenguas, profecías, milagros, sanidades, etcétera, cesaron cuando ya los fundamentos de la iglesia estaban dados y cuando el canon se termina, o si continúan hasta que Cristo regrese. Ese es el debate. ¿Sí? Y ya les digo que es muy tardío. Los reformadores no se plantearon esto.
los primeros padres llamados del siglo II, III en adelante tampoco se plantearon este dilema. Porque cuando uno analiza la historia, incluso la historia bíblica misma, cuando uno estudia cronológicamente incluso el Nuevo Testamento, vemos que aún hablamos de Pablo, ¿no? Pablo fue dotado con muchos dones y él lo manifiesta incluso en su carta a los Corintios. Pero él entendía que todo debía hacerse de acuerdo a un orden de Dios y a un establecimiento de la voluntad de Dios. ¿Pablo sanó personas? ¿Sanó o no sanó Pablo personas? Claro que sanó personas. Incluso se acuerdan cuando se cae ese adolescente o niño, cae muerto. ¿Y qué hace Pablo? Hay un poder de resurrección. Pedro pasa lo mismo, ¿sí? O sea, fueron dotados por Dios con dones para evidenciar la autoridad que ellos tenían espiritual dada por Dios. Ahora, no hicieron sanidades a su propia voluntad tampoco. Pablo mismo a Timoteo que le aconseja que por sus problemas físicos de estómago, que tome, lógicamente no era el Cabernet Sauvignon que hoy tomamos los domingos, ¿no? Era un vino mucho más rudimentario, pero le da ese consejo. ¿Y qué? ¿Y Pablo habiendo sanado tanto, no podía haber sanado a su hijo espiritual que tanto amaba, que tanto menciona? ¿No lo podía haber sanado para que sea más eficiente aún en la obra? ¿Lo sanó? ¿Por qué? No era voluntad de Dios que así fuese. Cuando él está escribiendo a la carta a Filipos, él está desde preso en Roma, en Filipo habían mandado a alguien que lo asistiera, esa persona se enferma. Y Pablo dice que fue la gracia de Dios que no murió porque si no hubiese traído más tristeza a su condición. ¿Por qué no lo sanó Pablo? Porque no era voluntad de Dios sanar. Y a lo largo del tiempo vemos que en la medida que la palabra de Dios es completada, ahora hay que creer por fe, por medio de la palabra de Dios. Ya no por ver señales. Incluso se acuerdan a Jesús mismo, aunque Jesús hizo muchas señales, él siempre que dijo que señal esta generación, ¿qué dice? ¿La generación buena busca señales? También palabras de Jesús interesantes, ¿no? La generación perversa es la que busca señales. Y aún viendo esas señales, ¿creían o no? Cuando Jesús alimenta, ¿se acuerdan a las multitudes? Mucha gente alimentada, ¿eh? Después cruzaron todos el charco para seguirlo a Jesús. Ah, estás acá, maestro, vinimos. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Por qué lo buscaron? Enseguida les dice, ustedes me buscan porque les di morfi. Busquen las cosas de arriba. O sea, Jesús tampoco es que lo que él hacía era por voluntad del Padre para manifestar que era el Hijo de Dios. Pero él no estaba para darle pan a las personas y que dejen de trabajar, no estaba para hacer asistencialismo. Ojo, la iglesia tampoco, ¿eh? La iglesia es un brazo al necesitado, primeramente a los nuestros hermanos, pero si nosotros solo asistimos y no llevamos la palabra de Dios, mañana van a tener hambre de nuevo. Pero la palabra de Dios sacia el alma. Y Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquier sea mí en necesidad o en abundancia. ¿Por qué? Porque él ya tenía la nueva vida en Cristo. ¿Pasamos necesidad los hijos de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí, muchas veces, ¿no? Algunos hermanos nuestros hoy están pasando persecución y tantas cosas. Sin embargo, el gozo que la salvación nos trae, el enemigo, la circunstancia, ¿lo van a quitar? ¿Quitan nuestra esperanza, nuestra certeza? No. Entonces, si nosotros como iglesia asistimos, si no hay prédica del Evangelio, si no llevamos la palabra de Dios, estamos fracasando, estamos haciendo lo que Dios nos pide. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lógicamente, hermanos nuestros,
a partir de inicios del siglo XX, cuando surge este movimiento, vuelven a establecer que la Iglesia en este tiempo todavía puede realizar todos estos actos milagrosos de lenguas, de sanidades y tantas cosas, pero recién en 20 siglos de cristianismo nadie se había planteado este debate. Es interesante saber por qué no. Por eso es que los que somos cesacionistas, entre comillas, planteamos hechos históricos al argumento de decir ya hay dones que solo fueron fundacionales para la Iglesia. Una vez generada la fundación apostólica, no hay necesidad de volver a evidenciar esa manifestación, porque ahora hay que creer por la palabra, por fe en la palabra. La palabra nos manifiesta quién es Cristo. Bueno, el cuadrito yo les use es muy simplificado, dice ahí cesacionismo y continuacionismo. La tesis central, los dones de señal, lenguas, profecías, milagros, sanidades, cesaron al completarse la era apostólica y el canon bíblico en el siglo I. El continuacionismo dice, todos los dones del Nuevo Testamento continúan disponibles y operativos hasta la segunda venida de Cristo. Argumento histórico, cesacionismo, la ausencia documentada de dones verificables entre los siglos II y XIX respalda objetivamente la cesación, aparición muy tardía con movimiento pentecostal. Continuacionismo, la Iglesia perdió la fe y por eso los dones disminuyeron, no que cesaron por decreto divino, evidencias históricas aisladas. Bueno, parte también, hay que decirlo, de esta aversión a los milagros fue porque a medida que la Iglesia Católica se consolida, también manifestaban milagros y apariciones y cosas que nosotros sabemos que no eran reales, ¿no? Y se basaban en eso después para establecer cierta devoción a santos e incluso a la misma María, ¿no? Entonces por eso quizá ustedes leen a Calvino, es uno de los principales que habla de esto, no niega el poder de Dios para cosas concretas, pero no como parte de lo que sería la institución, como dice su libro, de la religión cristiana, ¿no? Es difícil entender el argumento continuacionista de que el anterior Lu dice, la Iglesia perdió la fe y por eso los dones disminuyeron. Es un argumento bastante flojo, ¿no? Sí podemos entender, pero esto ya no es dentro de la Iglesia. Cuando Jesús, ¿se acuerdan que en algunos lugares dice no pudo hacer milagros, no porque no tuviese poder, sino porque ¿qué pasaba? No había fe en las personas. De hecho, unos le dijeron vete. ¿Se acuerdan cuando restablece al endemoniado o a los endemoniados? En vez de decir quédate con nosotros, este endemoniado nos atormentaba, nos daba miedo, ahora está sentado y en su juicio cabal y encima le está pidiendo a Jesús que lo lleve como discípulo, y los de la región que le dijeron quédate con nosotros, bendecinos también, tomátela porque perdimos plata con vos acá. Los cerdos se despeñaron. Tomátela, le dijeron a Jesús. Y me encanta eso porque es de endemoniado a evangelista inmediatamente, ¿no? Porque Jesús, ¿qué le costaba a Jesús decir? Uno más en la barca, no iba a entrar. Tenía otra misión para él. Contale a quién, a los tuyos, sobre la misericordia de Dios. ¿Se quedó solo con los suyos, el endemoniado? Se fue por toda la Decápolis. Claro, seguramente era un muchacho bastante conocido, ¿no? Bastante conocido sería el endemoniado, pero ahora estaba transformado. ¿Saben que la próxima vez que Jesús volvió a la Decápolis lo aceptaron? Fue también un evangelista que preparó el camino, preparó corazones, el poder de Dios transformador. Pero en él hubo fe y aceptación y milagro. En los demás. Ahora, uno puede entenderlo de personas que rechazan a Cristo, pero este argumento está para los propios cristianos. Si nosotros entendemos que Dios da
los dones o el don a cada uno de nosotros a partir de que lo aceptamos como Salvador, ¿sí? Ya hubo un acto de fe salvador ahí. Es cierto que después en nuestro ejercicio y en nuestro descubrir del don, como hablábamos, puede que nos tardemos años en darnos cuenta. Pero eso no significa que el Señor no nos dotó ya de ese don. ¿Se entiende? Por eso es que es un argumento bastante pobre. Además, a lo largo de la historia hubieron hermanos, al menos mucho mejores que yo, que dieron su vida aún hasta por llevar nuevos testamentos ocultos y que sufrieron. Así que falta de fe, y sí, falta de fe hubo siempre, ¿no? Pero hubieron hermanos a lo largo de la historia que dieron su vida y sin embargo no andaban haciendo ni sanidades, ni hablando en lengua, ni nada de eso. No hay documentación histórica de eso. Así que es un argumento bastante pobre. La próxima, bueno, cesacionismo. Ahí tenemos el conflicto principal, quizás textual, ¿no? 1 Corintios 13:8, vamos a leerlo, porque si no estamos un poco hablando al aire. 1 Corintios. ¿Sigue estando después de Romanos, che? A ver. Sí, pensé que se había escapado. No. 1 Corintios 13. Nosotros conocemos la carta, la hemos leído seguramente muchas veces. Pablo termina con este debate de los dones, ¿no? En el capítulo 13, que es el capítulo por excelencia de ¿qué? Del amor, ¿no? Que es, dice, el camino más excelente, ¿eh? Para nosotros. Y el verso, bueno, ahí lo puso Lu, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías que se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Este texto lo usan tanto cesacionistas como continuacionistas para argumentar de que los dones o cesaron o son vigentes. Entonces, ¿y cómo un solo pasaje puede dar dos interpretaciones? No voy a hacer exégesis de este texto, pero simplemente el punto central es el verso 10 que dice, más cuando venga lo perfecto. Bueno, los cesacionistas interpretan eso como lo completo y como lo que Pablo estaría diciendo cuando se termine el canon bíblico va a cesar esto, ¿sí? Y los continuacionistas argumentan que eso no se refiere en absoluto al canon, que tiene que ver con la parousia, ¿sí? Con el regreso de Cristo a buscar a su iglesia. Es interesante entender que dice, cuando ahora vemos por espejo oscuramente, y uno puede decir, pero ¿qué tenés el espejo sucio? Limpialo, ¿no? Es porque no había espejos. ¿Y qué usaban para verse? Metales pulidos, que los de alta alcurnia tendrían metales mucho más como la plata, que serían un reflejo mejor, pero a los destinatarios de Pablo, incluso Pablo mismo, no llevaba el espejo y se peinaba, ¿no? Era mucho más rudimentaria la cosa y entonces realmente se veía de forma oscura, de forma no clara, ¿eh? ¿Se entiende eso, no? Y entonces, claro, cuando venga realmente Cristo, veremos cara a cara, como hay otros pasajes que dicen que le veremos tal como Él es, ¿no? Y entonces ahí se centra quizá uno de los textos donde argumentan unos y otros el por qué esos dones extraordinarios cesaron y otros por qué no cesaron, ¿eh?
Después tenemos algunos otros textos. ¿Tienen ganas de leer o no? No, me dijeron por ahí. Yo no sé si quedó un micrófono o no. Y si no, vamos poniendo los textos, Lu, dale. Vamos a poner primero los del cesacionismo. Dice ahí Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ese texto se argumenta para decir, hubo una única vez en la historia donde hubo fundamento, ya no hay más. Por ende, todos los dones apostólicos y extraordinarios, una vez puesto el fundamento, ya no son necesarios porque además tenemos la palabra de Dios. Hermanos, si no tuviésemos la palabra de Dios, sería distinta la cosa. ¿Sí? El otro texto, Lu. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Otra vez habla de inicios, de fundación y de confirmación. Y el autor habla de algo ya realizado antes. ¿Se entiende? No como algo que aún se está realizando. Recordemos que no sabemos quién escribió esta carta. El otro texto, 2 Corintios 2:12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. ¿Qué más? ¿Ese solo era? 2:12. ¿Por qué puse ese texto ahí? ¿Me pueden explicar? 2 Corintios 2:12. Bueno, no importa, déjenlo, después lo cambio. 2 Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese también es un texto fuerte que se usa para el cesacionismo, es decir, ahora la suficiencia está en la palabra de Dios, no en lo que nosotros podamos ver, supuestos milagros o maravillas, ¿sí? Y vamos a tocar también algunos otros textos. 1 Corintios 1:7, a ver si no le erré. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Texto que ellos argumentan, ¿ves? Los dones son hasta que venga la manifestación de Cristo. El otro texto, a ver, todos obviamente son textos que están en un contexto, pero que se usan de un lado y del otro, ¿no? Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto lo dice Pedro, ¿se acuerdan? Cuando se para y predica, y toma una profecía que Pedro establece como ya cumplida a partir de Pentecostés. Y la verdad que fue así, es una profecía cumplida, y vemos que se profetizaba, se hablaba en lenguas, habría milagros, y bueno, los continuistas dicen que esto es hasta que Cristo venga, o sea que ¿por qué privar a la iglesia de algo que Dios dotó hasta que Él venga? ¿Sí? El otro texto, Lu. Bueno, no apaguéis el espíritu, ahora vamos a ver a qué se refiere eso. No menosprecéis las profecías, también otro texto. Ojo, eso de menospreciar las profecías no es, no leas el Apocalipsis, no se refiere a eso, sino está hablando de las profecías que los profetas dictaminaban, ¿sí? En ese tiempo de la iglesia. Tesalonicenses es la segunda carta que escribe Pablo, ¿no? Históricamente. Después examinarlo todo, retener lo bueno. Con respecto también a las profecías, ¿sí? Son algunos de los textos de un lado y del otro que siempre se argumentan a favor de una o de otro movimiento. Argumento sociológico del cesacionismo: si el espíritu reparte como quiere, ¿por qué las lenguas u otros dones aparecen solo donde se enseña que deben aparecer?
sugiere condicionamiento humano. Bueno, esto a lo largo del tiempo también hemos visto. Yo la vez pasada les comentaba que hemos visto a veces cursos para hablar en lengua, ¿no? Y nosotros sabemos si es una dotación espiritual, qué curso tenés que hacer, ¿no? Y así, bueno, puede ser también con otros dones. El continuacionismo dice: el Espíritu obra donde hay fe y apertura. La Iglesia reformada, o todas las que son como nosotros, digamos, no los experimenta porque los niega de antemano. Y esto también es un argumento un poco endeble, porque ¿quién somos nosotros si es el Espíritu que reparte como quiere? No importa que nosotros digamos que no. ¿Sí? Si el Espíritu reparte, reparte. Entonces vemos nosotros ahí ese argumento es real, porque denominaciones que argumentan que está, ahí están, pero en todas las demás no están. Tan selectivo podría ser el Espíritu Santo de darle solo a una denominación y a las demás no. ¿Se entiende? Es un pensamiento filosófico, sociológico, pero es necesario hacérnoslo y preguntarnos esas cosas. Próxima. Argumento empírico y los riesgos. El continuacionismo, apertura a falsa revelación, subjetivismo, atenta contra la suficiencia de la escritura, aparición de sectas, falsos milagros, herramienta de falsos maestros, profetas, evangelio de prosperidad. Bueno, eso es lo que dice el cesacionismo del continuacionismo, ¿no? Y es todo real. Hoy mismo vemos nosotros falsos apóstoles que en teoría hacen todas estas cosas, ¿no? Y realmente también hemos visto cómo se suplanta la autoridad de la Biblia por esta supuesta palabra y autoridad de estos apóstoles. ¿Se entiende? Por eso es importante decir que las bases apostólicas ya fueron puestas. Nosotros somos una iglesia apostólica. Somos católicos, somos apostólicos, no somos romanos, porque no entendemos que la doctrina de la iglesia romana sea la que hay que aplicar, ni nos sujetamos a la autoridad, supuesta autoridad espiritual de la iglesia católica romana, ¿sí? Pero en un término somos universales porque la iglesia de Cristo es universal. Y somos, claro, exacto. Entonces nos fundamentamos lógicamente en la doctrina apostólica porque es la que Cristo y el Espíritu Santo les manifestó y estamos sostenidos por eso. Pero la piedra fundamental, ¿cuál es? Cristo, ¿no? Y los mismos apóstoles lo reconocieron. Entonces sí, también hemos visto a lo largo del tiempo cómo se usaron estos supuestos dones o milagros y con fines espurios, ¿sí? Uno no puede decir que por eso ser radical en ambas posturas también es un error. Porque, hermano, nosotros no podemos decir que porque los fundamentos ya están puestos, Dios no puede obrar sobrenaturalmente en nosotros. Hace poco veía el testimonio contado de un mismo misionero en zonas difíciles para predicar, que él iba predicando cuando podía con el traductor al lado, porque él no entendía la lengua de ese lugar. Y un día está predicando, se empiezan a juntar y le dicen: che, tomátela porque ya se enteraron, hay que salir corriendo. Cuando él se va de ese lugar le pregunta al traductor: ¿por qué no te vi traducir lo que predicaba? Le dijo: porque estabas hablando en su lengua. ¿Y uno qué puede decir? ¿Que está mintiendo el misionero cuando cuenta eso? No, no limitemos a Dios. Dios obra como Él quiere cuando quiere. Entonces, sí, uno puede establecer que no hay una práctica central en la iglesia como lo era antes, porque incluso no tendría sentido hoy que todos hablemos en lengua 2 horas y nadie entendió nada, como dice incluso Pablo en su época, ¿no? Si vas a hablar, que alguien interpreta a vos; si no podés, que interprete otro; y si no, silencio. La palabra de Dios tiene que ser proclamada. Pero la dotación de Dios puede estar en circunstancias. Yo he escuchado testimonios incluso de personas que ante circunstancias han clamado a Dios y han tenido la fuerza misma de Sansón para librarse de cosas, o de peligros, Entonces, lo tomamos como una norma para que acá nosotros nos pongamos a hacer cosas, y no. Pero no, tampoco podemos ser radicales, decir: no, cesó todo esto y Dios ya de esta forma no puede actuar. No, Dios va a actuar, hermano, como Él quiere actuar. A través de nosotros o a pesar de nosotros muchas veces, ¿no?
El tema también de herramienta de falsos maestros es lo que vemos también incluso habitualmente, ¿no? Que se valen de ciertas cosas. Hemos visto cosas muy absurdas, ¿no? Desde emplomar muelas con oro, polvillo de tantas cosas, ¿no? Y bueno, son cosas que ya estaban también dichas incluso por los mismos apóstoles, que iban a venir falsos maestros y falsos profetas. La idea del continuacionismo es que el cesacionismo apaga el espíritu, empobrece la vida de la iglesia por una presuposición teológica. Bueno, nos acusan un poco más duramente a nosotros de ser unos flojos y unos tibios, ¿no? Y que por eso no se pueden manifestar estos dones, ¿no? Y ahí les puse algunos teólogos defensores. Yo sé que muchos de ustedes leen. Entiendan que algunos de ellos tampoco son radicales. Sproul, por ejemplo, es cesacionista, pero él no niega que Dios pueda obrar con esos dones en circunstancias difíciles, porque lógicamente hoy nosotros tenemos esto acá. Recuerden que hay lenguas donde todavía la Biblia no se tradujo, entonces hay misioneros que pueden ser dotados especialmente con algún don, incluso algún don de sanidad para manifestar el poder de Dios. ¿Tá? Nosotros no podemos decir que no a esas cosas. Lo mismo Piper es continuacionista, pero no cree en todos estos espectáculos y cosas que se ven. O sea, es un continuacionista moderado, podríamos decirlo. ¿Sí? Bueno, cerramos con esto. Simplemente se los planteo porque sabemos y vemos muchas cosas. Hoy hablaba el Cale de internet, las redes, ¿no? Como también esto, si bien lógicamente sirve para que la palabra de Dios llegue a más lugares, porque esto no hay que negarlo, la tecnología la tenemos que usar para la gloria de Dios. Los reformadores tuvieron tal potencia porque utilizaron la tecnología de la época. ¿Cuál era? La imprenta. ¿Se imaginan si hubiesen escrito a mano? No sé, hoy sería la reforma recién, ¿no? Y fue en el siglo XVI. Lutero fue uno de los que entendió esto y vaya si utilizó la imprenta, este hermano nuestro, ¿no? Hasta de todo hacía. La otra vez veía los dibujos incluso que hacía en los folletos burlándose de las aberraciones de la Iglesia Católica y de las corrupciones de la Iglesia Católica, y a través de eso también imprimía la palabra de Dios abajo. La reforma, hermano, fue tal porque la palabra de Dios llegó a las personas. No fue gracias a Lutero porque Lutero fue un iluminado, no, fue un simple instrumento también con defectos como lo somos nosotros, pero la palabra de Dios fue la que llegó a las personas. Y es lo que la Reforma entendió, que la Biblia ya no tenía que estar encadenada literalmente como la tenían algunos y prohibida, incluso citada en una lengua extraña, porque nadie entendía el latín más que ellos. Los reformadores entendieron que había que devolverle la palabra de Dios al pueblo. ¿Cuál era la excusa de los contrarreformados? Y no, pero les vas a dar la posibilidad de que interpreten mal la Biblia. ¿Y qué decían ellos? Amén. Pero que la lean. Y fue un movimiento realmente transformador. Entonces, bueno, simplemente lo traigo a colación, no para generar entre nosotros debates ni nada. Hay que amar a todos nuestros hermanos en la denominación que estén, pero hoy hablaba de la defensa del Cale. También estamos puestos, como dice Pablo, yo fui puesto para la defensa del Evangelio. También cuando nos preguntan por qué ustedes, bueno, tenemos una defensa con argumentos bíblicos para decir, e históricos, de que ciertos dones no son ya necesarios en la congregación, pero no negamos que pueda haber manifestaciones de Dios en ciertas ocasiones. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Son las 12 y vamos a terminar acá. Termino el capítulo 4, la clase que viene, Dios mediante, y nos queda ya el último capítulo, capítulo 5 de primera carta de Pedro. Así que bueno, lean lo que queda de ese capítulo para poder conversar la clase que viene. Lógicamente, si les surgen preguntas, las anotan y las hacemos. ¿Sí? Si se pueden resolver, las resolvemos, si no, estudiamos.